Ok, creo que vamos a iniciar. Les doy la bienvenida nuevamente. Gracias por estar conectados acá. Hoy vamos a completar nuestra clase de historia de la publicidad moderna. Y pues espero hayan visto el video de ayer y hayan visto los videos que les coloqué hoy. A propósito, por eso les di estos 10 minutos antes de iniciar para que pudieran pues escucharlos y verlos. Ese último que habla de los anuncios de los años 50, donde había doble sentido, pareciera cómico, parece que lo hicieron a propósito, pero, o sea, parece un chiste, pero no, es real. En esa época, la publicidad surgió como una tendencia hacia lo gracioso, hacia el doble sentido, y pues muchos publicistas hicieron dinero con esa forma de hacer publicidad, lo cual para los expertos y para los pioneros de la publicidad no era algo agradable, ¿verdad? Es como que alguien quisiera denigrar la profesión. Realmente la creatividad se podía desarrollar de una mejor forma. Bill Bernbach, como lo vimos ayer, dio un gran ejemplo de cómo la publicidad podía desarrollar una mejor creatividad que nada más narrar hechos cotidianos, nada más dar información, explicar de qué se trataban los productos. Entonces, hubieron grandes creativos que hicieron el mejor trabajo versus la gente que estaba haciendo mucha publicidad con doble sentido, con gracias, con algo gracioso que realmente a muchos no les gustó, ¿verdad? De que sí funcionaba, pero digamos que no era la mejor herramienta, ¿verdad? Porque la publicidad y la comunicación en sí busca herramientas de persuasión para poder atraer. Sin embargo, esta no era muy atractiva para los expertos. Entonces, vamos a seguir hoy con esta parte de la historia de la publicidad. Se recuerdan que ayer pues hablamos un poco del contexto que había en estos años. Hablamos de J. Walter Thompson. Ya ven la presentación ahí, ¿verdad? Hablamos un poco de J. Walter Thompson, dijimos que fue marino, al regresar de su servicio, pues forma parte de una agencia de publicidad y él realmente no es un gran creativo, sino que vimos que su principal atractivo era los modelos de negocio, ¿verdad? Y que estructuró de una manera bastante completa lo que hoy conocemos como una agencia de publicidad. Más adelante nosotros vamos a ver cómo se estructura la agencia de publicidad, qué departamentos hay, qué es lo que se hace dentro de la agencia, y se van a dar cuenta cómo este señor James Walter Thompson hizo esa estructura y que hasta el día de hoy funciona, ¿verdad? También vimos a Leo Burnett, un personaje definitivamente muy creativo, que aportó demasiado a la cultura de esa época, y creó grandes personajes, su estrategia era la imagen de marca, ¿verdad? Las imágenes memorables, creó los personajes de muchas, pero muchas marcas en Estados Unidos. Yo les mencioné algunas nada más, ¿verdad? El Gigante Verde, estaba el Tigre Tony, el Tucán Sam, el Vaquero de Marlboro, y etcétera. Hay muchos personajes que podríamos estudiar. Acá estamos viendo nada más pinceladas de estos personajes para que ustedes conozcan quiénes fueron los, los pioneros de esta publicidad. Vimos a Bill Bernbach, que le hemos llamado el revolucionario de la creatividad, ya que empezó a hacer los mensajes de una forma totalmente diferente a cómo se hacía en la época, ¿verdad? La utilización de las emociones, del sentimiento. Eh, a este señor se le atribuye la técnica de los insights, ¿verdad? Y que más adelante, quizás alguno de ustedes ha escuchado de Love Marks, que es el amor a la marca, inició acá con Bill Bernbach, ¿verdad? Porque él fue el que desarrolló las emociones y recuérdense que la mayor de las emociones es el amor, ¿verdad? Entonces, Bill Bernbach revolucionó la creatividad de tal manera que el segundo exponente más grande de esta época era David Ogilvy, y este señor David Ogilvy hizo
un análisis de esta publicidad de Bilderberg y cambió incluso de mentalidad, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver algunos otros detalles. Hoy empezamos con Russell Reeves. Este señor se destacó porque él creó también su propia estrategia. A él pues se le daba muy bien escribir y no tardó en darse cuenta que podía labrarse un futuro como ejecutivo de cuentas. Él buscó un trabajo en publicidad porque él creía que no solo le gustaba, sino que él podía escribir bien. Entonces, además, él era de una mente muy de marketing. Él creía ciegamente que el propósito de la publicidad era vender y nada más que vender. Entonces, él se enfocó en su estrategia publicitaria para que la publicidad sirviera como, como una aliada a la mercadotecnia para poder incrementar ventas. Defendía el dejar claro que el verdadero valor de un producto tenía que mostrarse dentro de un anuncio y había que dejar en segundos planos todo lo astuto, todo lo cómico, todo lo que tuviera que ver con palabras estrambóticas, sino que él decía, vendamos y pongamos en nuestros titulares, en nuestros textos, lo más importante, ¿sí? No hagamos bolas al consumidor, que cuando lea un texto lo entienda y que vaya a comprar. Eso era lo que él buscaba, ¿verdad? Él creó una estrategia que se llama Unique Selling Proposition, o en español, propuesta única de venta, ¿verdad? Hasta el día de hoy, esta USP es una estrategia muy importante, muy utilizada en mercadeo. No se ha dejado de utilizar en muchas agencias de investigación de mercados y muchas agencias de publicidad. Se utiliza todavía la USP y consistía en mostrar las diferencias entre el producto y el de sus competidores. Ya vamos a ver que esta USP tiene tres cualidades muy importantes, bien cimentadas, ¿verdad? Pero siempre se buscaba una característica ingeniosa que se pudiera resaltar y hacer grande. Digamos que ese era el punto de partida. Tengo que mencionar que en esta época era mucho más fácil para Russell Reeves y para su equipo de trabajo ser contratado por una empresa y que la empresa dijera, mire, esa USP me llama mucho la atención, hagan una USP con mi producto, con mi marca y lancemos una campaña publicitaria. Para esa época, yo solo me pongo a pensar. Recuérdense que es una época donde está iniciando el consumo masivo, ¿sí? Sin embargo, no habían tantas marcas y tanta publicidad que dijera, como les dijera, que hubieran tanta competencia entre sí sobre una misma categoría de producto. ¿Qué quiero decir? Que si habían dos o tres marcas de zapatos, esas dos o tres marcas podían encontrar una propuesta única de venta cada una. Eso quiere decir que una propuesta única de venta puede ser que mi marca de zapatos tiene la mejor piel que se utiliza para hacer zapatos. Esa puede ser una propuesta única de venta. Vengo con otra marca y le puedo poner como propuesta única de venta la variedad y el estilo. Entonces ellos proponen tener más variedad, el otro propone tener la mejor calidad en el cuero y una tercera puede ofrecer como USP el precio. Ofrecemos el mejor precio. Será su propuesta única de venta. Entonces, con tres marcas, ustedes se han de imaginar que es mucho más fácil encontrar una propuesta única de venta. Ahora, nos pasamos a los años 2000 y vemos ahora que hay no 3 ni 5, hay 15 o hasta 20 marcas de un solo producto, eh, donde es un poquito más difícil encontrar una USP. O sea, muchas marcas ya tienen su propia identidad, ya tienen su personalidad y ya tienen su propuesta única de venta. Entonces,
encontrar una característica ingeniosa que destacara esa marca, en esa época era un poco más fácil. Es decir, en los inicios de la USP, esto era un boom en el mercadeo, porque eh, podían personalizar su marca con esa USP y hacer grandes campañas, ¿verdad? Entonces, hace muchos años esto les valió incrementos en ventas eh, increíbles, ¿sí? Tuvieron muchas ventas por eso y Russell Reeves destacó de esta manera. De las tres características importantes que hay que remarcar para la USP, número uno, todo anuncio debe hacer una proposición al consumidor. El anuncio debe decir siempre al lector, compra este producto y conseguirás este beneficio. Eso quiere decir que dentro del anuncio o dentro de nuestro texto, nuestro copy, como le decimos en publicidad, a nuestros textos creativos les decimos copies, teníamos que decir, no literalmente, pero tenía que decirse de alguna manera, si compras este producto, tú vas a obtener estos beneficios. Ahora que les estoy diciendo esto, seguramente algunos han de pensar, pues hay muchas marcas que lo hacen, sí, lo hacen, pero lo hacen solo con esta primera característica. Luego, la USP tenía una segunda característica que decía, la proposición hecha al consumidor debe ser una que la competencia no ofrezca o que no esté en condiciones de ofrecer. Debe ser única. ¿Por qué la USP que nosotros vamos a crear para nuestro producto debe ser única? Porque si yo digo que mis zapatos tienen el mejor cuero y hay otra marca que también tiene el mejor cuero, estoy jugando con el diablo. Porque puede ser que esta marca, que también considera que tiene el mejor cuero, se vaya a levantar en contra de nosotros y vaya a sacar una publicidad mejor que la de nosotros, donde su propuesta única de venta sea más identificable que la nuestra. Es decir, que si encontramos una propuesta única de venta, la clave es que esa propuesta tampoco la pueda ofrecer otra marca. Así, definitivo. Tiene que ser algo único, algo que solo yo puedo ofrecer. Y la número 3, la proposición debe tener tal fuerza que debe ser capaz de atraer a las masas y acercar a nuevos clientes a la marca. Esta propuesta única de venta tiene dentro de su esencia el buscar a clientes nuevos, buscar a clientes potenciales. Nosotros posiblemente cuando tengamos un producto, una marca, tenemos clientes reales. Esos clientes son los que ya nos compran, los clientes actuales. Pero siempre las marcas, cuando quieren vender más, buscan a clientes potenciales. ¿Quiénes son los clientes potenciales? Son personas que tienen las mismas características que mis clientes, pero que todavía no me están comprando. Son personas que le están comprando a mis competidores, a las marcas de mi competencia. Es decir, que son clientes que sí compran mi producto, pero todavía no me lo están comprando a mí. Entonces, esta USP, esta proposición única de venta, buscaba encontrar clientes nuevos, clientes que me compraran y que dejaran de comprarle a mi competidor, ¿sí? Entonces, esta USP realmente era poderosa, o sea, tenía un gran objetivo, era lo que buscaban los mercadólogos en ese tiempo, ¿verdad? Buscar nuevos clientes, incrementar sus ventas y encontrar una identidad para su marca. De esta manera es como logró Russell Reeves ser destacado dentro de esta lista de pioneros de la publicidad. Entonces, Russell Reeves con dicha técnica consiguió entrar en 1940 en Ted Bates, que era una agencia de publicidad. Él no era el director, no es una historia donde él crea su agencia, sino que él llegó allí contratado, pero llegó con esa joya, ¿verdad? La USP, y generó importantes ventas
para cuentas como Viceroy, Anacin, Listerine, Colgate, que por eso fue que yo les coloqué los anuncios al inicio, para que ustedes los vieran, porque esos anuncios que ustedes vieron fueron hechos por campañas de Russell Reeves. Fueron las primeras campañas que se realizaron bajo esa USP, la propuesta única de venta, ¿verdad? Y con esos anuncios y con esos ingresos, con clientes tan grandes como ellos, Colgate, Listerine, Viceroy y todas estas marcas, lograron que esta agencia de publicidad se volviera internacional, ¿verdad? Se lograra posicionar a nivel mundial junto a otras. Además, les cuento que este señor Russell Reeves estuvo involucrado en cuestiones de propaganda política, ¿verdad? Y creó anuncios presidenciales para Dwight Eisenhower en las elecciones de 1952 en Estados Unidos. De hecho, le atribuyen a Russell Reeves que este señor haya ganado las elecciones por su forma tan distinta, tan diferente de hacer la publicidad. Y fue más o menos lo que hoy vemos en los años 2000, los años 2020, como el marketing político, ¿verdad? Para esa época en la que estuvo Russell Reeves con ese señor Eisenhower, seguramente no había este tipo de publicidad o a la manera de Russell Reeves, porque en esta época este ámbito político se dirigía mucho por propaganda. Y recuérdense que hay una gran diferencia entre la propaganda y la publicidad. La propaganda tiene que ver con temas políticos y no se trata de vender productos, se trata de crear imagen para una persona y para trasladar hacia nuestros seguidores ideales, ¿verdad? Ideales de un país completo, de que esas personas cambien su actitud frente a un personaje y frente a ideales para un país, para el futuro de un país, y que de esta manera se consigan los votos. O sea, el fin último de la propaganda es conseguir el voto de las personas, mientras que la publicidad es para productos, es para que a través de la comunicación y la información de estos productos se logren ventas, ¿verdad? Hay diferencias y por eso se las explico. Entonces, Russell Reeves se involucró en esta parte política y le dio un toque publicitario a lo que en ese momento se le llamaba propaganda. Por eso es de que ahora ya no se le llama propaganda a las campañas políticas, sino se les llama marketing político. Bueno, esa es otra clase, esas son otras cosas que se pueden hablar en otra clase, pero es importante que vean que la revolución creativa, 1960, estamos hablando de estos personajes, y después de que hubo un declive, porque la mayoría de personajes empezaron a ver que Bill Bernbach había revolucionado y ellos se habían quedado sin nuevas formas de hacer publicidad, ¿verdad? Solo Russell Reeves tenía su USP y él destacó, hizo dinero con eso. Además, este publicitario escribió varios libros, ¿verdad? En 1961 escribió La realidad en la publicidad. Escribió novelas de gran aceptación y también hizo varios versos de poesía. Es decir, que a Russell Reeves le gustaba mucho escribir. Otro de los grandes comerciales y que hasta la fecha destacó Russell Reeves es el de M&M, ¿verdad? M&M se derrite en tu boca, no en tu mano. En Estados Unidos todavía, y hace poco todavía había un anuncio de esta época que todavía utiliza este eslogan. O sea, fueron eslogan que se crearon en esa época y que siguen vigentes hasta el día de hoy, imagínense. O sea, fueron eslogans tan permanentes que jamás se han separado de sus marcas. Entonces, he ahí el por qué Russell Reeves tiene un espacio dentro de este cuadro, ¿verdad? Este es como el top 5 de los publicitarios. Y pues ahora vamos a ver a David Ogilvy. Licenciado.
Sí, Solamente antes de que pasemos a David Ogilvy, em, esto del UPS, UPS es no, USB, USB, USB. eso. El USB sí se podría implementar hoy por hoy esa técnica. Sí, sí, Juan Pablo. De hecho, em, se implementa mucho en marketing, pero digamos que primero se hace un estudio. Por eso les comentaba de que para esa época era mucho más fácil abordar una USP porque no había tanta competencia. Entonces, encontrar una única propuesta de venta era un poco más fácil porque no teníamos a tantas marcas en la competencia que pudieran ofrecer lo que yo ofrecía, que, que tuvieran esa permeabilidad, ¿verdad? Pero sí se utiliza todavía, o sea, sigue vigente, quizás en ámbitos donde las marcas no tienen tanta competencia, donde hay 2 o 3 marcas que están compitiendo, pero sí se utiliza. En marketing es muy valiosa la USP. De hecho, dentro de las agencias de publicidad, siempre hay un departamento que es de planificación o planning, y ellos tienen como un listado de estrategias para saber hacia dónde dirigir la publicidad. Y muchas veces la propuesta es esa, ¿verdad? La USP. Entonces, sí funciona, todavía está vigente y sí se realiza en muchos lugares. Ok, Estamos. perfecto. Sí, 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 lo que pasa es que me quedaba duda porque, como decía ahí, ¿verdad? Que lo implementaban y todo, y pues usted habló de esto de las marcas, ¿verdad? Y pues yo siento que en aquella época no habían tantas marcas como las hay ahora. Entonces, por eso me quedaba como duda de si se podía implementar o no. Sí, por eso te digo que ahora posiblemente no va a ser utilizada en una categoría de productos, ¿qué te dijera yo? Si habláramos de marcas de cereales, ¿verdad? ¿Cuántas marcas de cereales tenemos? Por lo menos podríamos mencionar unas 17 marcas. Hablemos de otra categoría, categoría cosméticos para chicas. ¿Cuántas marcas de cosméticos hay? Estamos hablando de por lo menos unas 35 marcas de productos de cosméticos. Entonces, en estas categorías definitivamente no van a buscar una USP, porque la mayoría ya tienen una personalidad, una cualidad, una forma en que lanzan sus mensajes y ya eligieron qué es lo que van a proponer. Pero si habláramos de una categoría un poco más pequeña, que decirte yo, algún producto médico, por ejemplo, ¿qué te dijera yo? Tal vez, o algún producto siempre en el ámbito médico, no sé, estetoscopios, o asumamos que estamos hablando de mascarillas, las famosas KN95. ¿Cuántas marcas de KN95 hay? Pues yo vi muy pocas. Yo vi por lo menos 5. Con 5 marcas de competencia podemos abordar una USP. Podemos hacer nuestra investigación, ver que estas 3 cualidades que vimos hoy apliquen y podemos lanzar nuestra USP. Ahí sí aplica. Por eso te digo que lo primero es hacer nuestro estudio, verificar que sí funcione y luego la podemos lanzar. Pero sí se puede. Donde no te funcionaría es si en una categoría de producto donde hay tantas marcas de competencia querés sacar una USP, porque te va a costar. De hecho, siento que ni vas a encontrar una USP en medio de tanta competencia, ¿verdad? Así es como funciona. Hoy sí estamos, ¿verdad? Sí, licenciado, gracias. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, vamos ahora con David Ogilvy. Este señor es uno de los publicistas más fantásticos de todos los tiempos, ¿verdad? Realmente el gremio de la publicidad tiene mucho respeto por David Ogilvy, por todos los logros que tuvo, toda la publicidad que creó,
de la forma en que él llegó a esta profesión. Y pues bueno, hay que contar mucho sobre él. Creo que cada uno de los personajes que hemos visto, tienen una gran historia. Como les decía, acá solo estamos viendo así pinceladas, pero David Ogilvy tiene una historia muy particular, ¿verdad? Él llegó a Estados Unidos en 1938, ¿verdad? La idea era un pequeño traslado de la agencia londinense porque David Ogilvy inició en Londres, ¿verdad? Y trabajó como ejecutivo de cuentas en Matter and Crowder, se llama la agencia de publicidad. Este señor David Ogilvy era vendedor, o sea, bueno, en su libro de confesiones de un publicitario, él narra toda su historia de cómo fue que llegó al gremio de la publicidad. Al principio, bueno, él fue vendedor de puerta en puerta, fue chef, hizo muchas cosas, pero en algún momento él se quedó sin trabajo y tenía un hermano que trabajaba en la contabilidad de una agencia de publicidad. Así como a muchos otros, a David Ogilvy le gustaba mucho escribir, ¿verdad? Y sabían que podían hacerlo. Entonces él pidió una oportunidad en la agencia a través de su hermano y en Matter and Crowder le dieron la oportunidad, ¿verdad? De esta cuenta es que él llega a una agencia y le dan su oportunidad para que destaque. Y su historia es que su prueba fue que había un cliente de un hotel, un pequeño hotel en Londres, Inglaterra, que quería abrir sus puertas, ¿verdad? Y entonces le dicen a David Ogilvy, tu prueba va a ser de que vas a crear una campaña para que este hotel tenga clientes. El hotel va a abrir sus puertas en tal fecha y bueno, a ver qué idea tenés, presentarnos una idea y a ver qué pasa. Y entonces, el arma secreta de David Ogilvy era el marketing directo. Recuérdense que él viene de un área donde las ventas eran de puerta en puerta. Entonces, él tenía una estrategia muy suya, ¿verdad? Muy de boca a boca, que cuando entró a una agencia de publicidad, a lo mejor muchos publicistas lo que hubieran hecho era una gran campaña con carteles, con vallas publicitarias o qué sé yo, no sé qué se les hubiera imaginado, pero viene David Ogilvy y sorprende utilizando los únicos $500 que le habían dado de presupuesto para esa campaña y dijo, bueno, voy a agarrar una guía telefónica y voy a buscar al azar a personas que estén interesadas en este hotel y les voy a hacer una postal con su nombre, o sea, personalizadas, para que asistan a la apertura de este hotel. Y entonces fue un éxito total, hubo lleno total en el hotel. Se gastó esos $500 en una tarjeta personalizada para invitar que, bueno, le estoy hablando de algo que para esa fecha no se hacía, ¿verdad? Esto era, ni siquiera era no era visto como publicidad, ¿verdad? Por eso es de que David Ogilvy dice, mi arma secreta siempre fue el marketing directo, llegar a un público específico, ¿verdad? Y no hacer publicidad masiva como se hace en algunas otras campañas. Entonces, esa prueba él la pasa, ¿verdad? Se ganó el respeto de la gente dentro de la agencia. Y luego, después de un tiempo, él pide que lo envíen a Estados Unidos para ir a conocer cómo se hace la publicidad en América. Entonces, el dueño de la agencia de Matter and Crowder le dice, te vamos a enviar, ve a conocer cómo se hace la publicidad en América. Pero este viaje hizo que Ogilvy cambiara su mentalidad, se viniera a dar cuenta a Estados Unidos junto con estos grandes personajes que hemos visto, que estábamos en una cultura de masas tan impactante y de consumo tan grande que él quiso tener su propia agencia de publicidad en Estados Unidos, ¿verdad? Y luego regresa a Londres a decirle a su jefe que si quiere ser su socio,
porque él va a colocar su agencia de publicidad en Estados Unidos. Y entonces se gana el respeto de mucha gente. Hizo algo muy arriesgado porque puso la agencia de publicidad sin tener clientes. Él se tiró, se arriesgó tanto que empezó sin nada, ¿sí? Pero tenía la certeza de que podía hacer grandes cosas. Y hasta el día de hoy, pues se le conoce a David Ogilvy como un gran creativo, un gran copy. Les explico que un copy es un redactor publicitario. Nosotros les decimos copies a dos cosas. Les decimos un copy a un texto que es la portada de un anuncio y le decimos un copy a una persona que se dedica a hacer esos textos o un redactor publicitario. Entonces, un copy es una persona que redacta los textos para los anuncios y él es uno de los mejores copies que ha existido en la publicidad, ¿verdad? Entonces, en 1948, ya se dieron cuenta, él llegó en 1938 a Estados Unidos y 10 años después está abriendo las puertas de su propia agencia. Y desde entonces ha creado piezas que han sido capaces de posicionar a Ogilvy and Mather, porque la agencia de publicidad desde ese momento se llama Ogilvy and Mather, como una de las agencias más grandes de todos los tiempos. En Guatemala tenemos una agencia David Ogilvy, Ogilvy, se llama Ogilvy, pero que de hecho es una de las más creativas o se posicionan como la agencia más creativa del país, ¿sí? Han ganado muchos premios internacionales. En su libro Confesiones de un publicitario, que es uno de los libros más leídos de él, tiene 3, pero este es uno de los más leídos, define la publicidad de los años 60 con descripciones que todavía hoy se están utilizando. Cuando ustedes visitan una agencia, o si algún día tienen la oportunidad de visitar una agencia, casi todas las agencias tienen una filosofía, una perspectiva, un estilo, una estrategia. Y en Ogilvy, esta estrategia de David está bien marcada. Hay una visualización interna, hay una filosofía muy general que se enseña dentro a todos sus trabajadores, que es muy de este señor David. Entonces, todavía están muy vigentes las enseñanzas de este publicitario, aún en los años 2020, ¿verdad? La forma en que él pensaba, en que él imaginaba, en que él desarrollaba sus estrategias, todavía se utiliza, igual que las otras. Estableció los principios de la imagen de marca. David Ogilvy en algún momento empezó a desarrollar reglas para hacer publicidad. Él creía de que habían ciertos parámetros para poder hacer la mejor publicidad. Sin embargo, en la época en la que Bill Bernbach revolucionó, él se detractó de muchas de esas cosas y dijo que Bill Bernbach era una persona muy influyente y que enhorabuena había hecho que él cambiara su forma de pensar. Porque si bien es cierto, David Ogilvy tenía algunas reglas para poder hacer publicidad, cuando Bill Bernbach revolucionó, él se detractó y dejó que la publicidad en sí tuviera un campo más libre, ¿verdad? Y eso le favoreció mucho a David Ogilvy porque pues utilizó, empezó a ampliarse en cuanto a sus estrategias, ya no se quedó solo con lo que tenía en ese momento, sino que se empezó a ampliar. Entonces estableció los principios de la imagen de marca y utilizó el copy como una herramienta basada en hechos reales. Él buscaba que el producto estuviera involucrado en hechos reales y desarrollaba un texto que atrajera al consumidor a través de esas cualidades. Nada de textos adornados que despistaran al consumidor y que en la mayoría de los casos el lector de los anuncios perdía la atención, ¿verdad? Por estar leyendo tanto, decía, no, pues eso no me interesa. Porque el asunto de la lectura ha sido un problema desde hace muchos años. No es que ahora a la gente no le guste leer, es un problema de siempre. La gente no le gusta leer un anuncio tan largo, ¿verdad? Lo que quiere es
un texto que llame su atención y una imagen que impacte. Eso era lo que buscaba David Ogilvy, una imagen de marca acompañada de un copy o de un texto que tuviera un verdadero sentido de vida, ¿sí? Eso era lo que él buscaba. Durante la Revolución Creativa, en 1961, él fue el primero en nombrarse en el Copywriters Hall of Fame. O sea, él fue el primero que entró al Salón de la Fama de los redactores creativos. Fue pionero en el uso del sistema de retribución basado en el fee. ¿Qué es el fee? El fee es un sistema de cobro que usan las agencias de publicidad, donde se firma un contrato y se dice de que al final del mes la agencia de publicidad se compromete a desarrollar cualquier cantidad de anuncios o de videos o de desarrollo de publicidad, lo que sea, o sea, lo que el cliente pida durante un mes por un precio fijo, una cantidad fija. Eso es un fee, que yo firmo un contrato para un año y que cada mes la empresa está obligada a pagarle a la agencia de publicidad y la agencia puede pedir los anuncios que quiera. Eso es un fee. Y ese sistema de fee lo inventó David Ogilvy. Este señor sería la antítesis de Bill Bernbach, o sea, estos dos fueron contemporáneos y uno decía una cosa, el otro decía otra, pero en realidad cuando Bernbach decía que había que redactar textos muy bien elaborados, David Ogilvy decía lo contrario. Decía que los eslóganes había que hacerlos en una palabra, si era posible. Imagínense. Bernbach desarrollaba textos largos y luego les pedía a sus creativos que los dejaran a la mitad. Pero viene David Ogilvy y dice, no, los eslogans deben ser una palabra. Rápido, sencillo, frío, concreto, directo, que todavía hoy se siguen utilizando en muchas agencias de publicidad. De las frases de David Ogilvy. Él decía, hay que ir a lo grande. El argumento debe estar en la misma altura que el producto. Y partimos de la base de que nuestro producto es el mejor. Había que convencerse a sí mismo, como redactor creativo, de que nuestros productos eran los mejores del mercado, aun cuando no lo fueran. O sea, había que convertirlos en el mejor para poder desarrollar en nuestra mente, en nuestra imaginación, un texto que llegara a su altura. Eso era lo que decía David Ogilvy. Número 2, haga sus deberes. No puedes escribir un copy sin saber para quién lo estás escribiendo, cómo piensa y qué necesita esa persona que lo va a comprar. Entonces, ¿por qué decía él haga sus deberes? Él decía a sus copies, a sus redactores publicitarios, hagan sus deberes, piensen, pónganse en los zapatos de un consumidor. ¿Quién es el que va a comprar este producto? Piensen en él, piensen en qué es lo que hace, cómo vive, qué piensa, cuánto dinero tiene, estudia, trabaja, qué. O sea, métanse en la mente de un consumidor que es el consumidor de ese producto y escriban para él, ¿verdad? Piensen en su grupo objetivo, eso era lo que estaba diciendo. Si no hacen su deber, no van a vender, eso era lo que decía. Y número 3, su copia es importante, trátelo como tal. Hay que luchar por cada uno de sus textos. O sea, no era fácil y no es fácil un trabajo de redactor creativo. En las agencias de publicidad, la gente que más se cansa es la gente que está en creatividad, ¿no? Para que ustedes sepan. ¿Por qué se cansan más? Porque son personas que están todo el día pensando en textos, en formas, están imaginando la forma en que se puede hacer un anuncio para determinado producto. Y no solo un producto. Puede que cada creativo tenga asignados hasta 3 o 4 cuentas y que esté pensando el mismo día por escribir hasta 100 copies para cada producto. Imagínense. He escuchado anécdotas de muchos amigos míos
que cuando llegan a la agencia de publicidad, la prueba para poder ingresar es: escríbame 100 copies para un anuncio que va a salir mañana en la prensa. Y se imaginan ustedes tener que pensar 100 formas diferentes de decir algo con una sola finalidad. O sea, sí requiere cierta concentración, es un poco cansado, es cansancio mental el asunto este de ser un creativo. Y entonces él sabía que había que luchar por esos copies. Los mejores copies eran los copies que habían pasado por un proceso muy largo, un proceso de selección, un proceso de imaginación. Y que les dijera yo, hay veces que llega uno al punto en que no se le ocurre nada porque ya el cerebro está tan cansado, se bloquea y no tiene ni idea de qué más escribir, qué más decir. Entonces, este señor David Ogilvy hizo anuncios muy memorables también, al igual que Bill Bernbach. De los más recordados fueron como este, el hombre de la camisa Hathaway, también así como este, de los autos Rolls Royce. Son anuncios memorables y si se dan cuenta, estos tienen un poco el estilo del video que les dejé ayer para que lo vieran, de por qué Bill Bernbach era importante. Él hacía mención en ese anuncio de que para esta época los anuncios casi no tenían imágenes en grande como este, pero utilizaban el 50 y hasta el 70% con textos, con el precio, con un detalle de el concesionario hacia donde se podían dirigir para buscar el producto, etcétera. Habían tantas cosas que le colocaban a los anuncios que realmente el producto perdía el interés por la imagen que tenía. Entonces, David Ogilvy hizo mucho de esto, empezó a cambiar su forma de hacer publicidad a raíz de esa revolución creativa. Y estos anuncios eran, o digamos, estas marcas, ¿verdad? Rolls Royce, el jabón Dove, son de las marcas más grandes que tuvieron y que crearon o que influenciaron a muchas personas en esa época, ¿verdad? Así es que, bueno, por el momento, estos 5 personajes va a ser suficiente para que ustedes conozcan un poco acerca de la historia moderna de la publicidad. Estos eran tipos que amaban lo que hacían, que se apasionaron, que dieron todo lo que tuvieron y que hoy en día nos inspiran a muchos publicitarios, a muchos creativos, a muchas agencias de publicidad, ¿verdad? Fueron una generación de publicistas que le dieron nombre a las agencias que conocemos hoy y que crearon o le dieron un gran nombre a las marcas que conocemos hoy. Sí, ellos, por el trabajo de ellos, es que hoy en día conocemos las grandes marcas que muchos compramos, ¿verdad? Algunos ni siquiera sabemos por qué compramos algunas marcas, pero las tenemos en nuestra mente, las tenemos en nuestro subconsciente y algunas las tenemos en el corazón, ¿verdad? El porqué de algunas marcas. Nosotros posiblemente crecimos viendo anuncios publicitarios que hoy en día ya no es difícil que nos digan, mira tal marca, ¿la conoces? Pues sí, la he consumido toda mi vida, porque estos publicitarios y los publicitarios a los que ellos les enseñaron y tuvieron en sus agencias son los publicistas de hoy, ¿verdad? Entonces, con eso me voy a quedar hoy. La época 1990 y 2000 de la historia de la publicidad moderna, tendríamos que verla en este documental que quiero que vean, que se llama Art and Copy. ¿Qué es el Art and Copy? Es un documental que hicieron personas muy importantes de Hollywood hace, vamos a ver, 2009. De 2009 para acá, hace 11 años, sacaron un documental en Hollywood que se llama Art and Copy y entrevistaron a George Lewis, a Mary Wells. ¿Se recuerdan que ayer les hablé de Mary Wells, la creadora de la campaña I Love New York?
y entrevistan a la mayoría de publicitarios de esta época, de los 90, 2000, y les preguntan acerca de las bases de Bill Bernbach, de David Ogilvy y de todos estos personajes que vimos, para que ustedes tengan una idea también de qué fue lo que sucede después de estos personajes, ¿verdad? Cómo influenciaron a la cultura norteamericana y por consiguiente a nuestra cultura latinoamericana en cuanto a las publicidades que hicieron. Este documental dura, si no estoy mal, 45 minutos o casi una hora. Este se los voy a dejar puesto ahí en la plataforma para que ustedes lo vean en el transcurso de la semana. Un día que tengan tiempo, si ustedes están trabajando, pues no lo van a poder ver esta semana, pero lo pueden ver el sábado. Cómprense unos poporopos, una su agua o un su refresco, no sé, lo que ustedes quieran, pero dedíquenle unos minutos, les va a gustar. Estoy seguro que si les ha gustado conocer un poco de esta historia de la publicidad, este documental es lo máximo. Solo hay que poner un poquito de atención, porque si no estoy mal, está en inglés, está con subtítulos, pero de ahí por lo demás es genial. Entonces, con eso nos vamos a quedar. Espero puedan ver el Art and Copy, y pues si tienen alguna consulta, ustedes me dirán, levanten su micrófono y me cuentan que si tienen alguna consulta, y si no, pues ahí estamos terminando el día de hoy. Y hoy sí terminé a tiempo, ¿se dieron cuenta? 7:29. Estamos para que se puedan conectar a su otro curso. ¿Estamos bien? ¿No hay dudas? ¿Consultas? Muy bien, entonces solamente les pediré que estén atentos en la plataforma, porque esta semana sí voy a estar colocando algunos ejercicios, quiero interactuar un poco con el asunto de estimular la creatividad. Entonces, por favor, estén atentos a que voy a estar publicando algunas cosas, instrucciones, y si ustedes creen conveniente, pues nos conectamos un día, unos 5 minutos para explicarles de qué se trata, pero voy a subir instrucciones para hacer un mini ejercicio de estimulación creativa, y les pido vean los videos, tanto los de creatividad que les ofrecí para la semana pasada, pero que no quise atormentarlos, sino que se los voy a estar poniendo para que los vean en el transcurso de esta semana o el fin de semana, si no pueden, durante el día. Estamos. Entonces, gracias a todos por estar aquí pendientes. Les deseo una buena noche. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche a todos.